Hola, ¿qué tal, queridos amos del multiverso? ¿Cómo se encuentran? Espero que se encuentren muy bien. Yo soy Rix y les doy la bienvenida a su canal, nuestro canal, Rix y los amos del multiverso. Pues bueno, les había dicho la semana pasada que estaba trabajando en un video sobre todos los live action de Disney, pero me di cuenta que es demasiado trabajo, imposible de hacerlo en una semana. Así que tendrán que esperar un poco más para que yo pueda ver todas las versiones live action de muchas de esas películas y además las versiones originales. Por ejemplo, hoy que vamos a hablar de Pinocho, me di cuenta que tenía muchísimo tiempo sin ver la película original de Pinocho, así que ayer la tuve que ver. Y no solamente son los live action de la última era, es decir, El Rey León, El Libro de la Selva, La Bella y la Bestia, Mulan. No, quiero hablar de los live action que vienen desde antes, porque los que son demasiado jóvenes quizá no lo saben y muchos otros tal vez no lo recuerdan, pero desde los finales de los 90, inicios de los 2000, ya teníamos varios live action de Disney. Incluso hay un live action de 101 Dálmatas que tiene una secuela de ese live action, no de la versión animada. Así que son muchas películas que tengo que ver antes de hacer ese video sobre los live action de Disney, porque algunos funcionan y porque la gran mayoría no. Así que hoy vamos a hablar de uno de esos que no funciona, el último que se estrenó, y estoy hablando de Pinocho, del 2022, que se estrenó directamente en Disney Plus, con el gran Tom Hanks como Geppetto, el coestelar de la película. Como les dije en uno de los videos que hice hace poco sobre D23, me gusta clasificar los live action que ha hecho Disney en tres diferentes categorías. Los que son terriblemente malos, como por ejemplo Maléfica; los que por lo menos lo intentaron pero fracasaron, como El Rey León, La Bella y la Bestia y demás; y los buenos, que realmente, en mi opinión, hasta ahora en esta categoría solo hay uno: El Libro de la Selva, de Jon Favreau. A pesar de lo que muchas críticas están diciendo en internet, Pinocho de 2022 no es insultantemente mala. Ha habido peores y les aseguro que La Sirenita será peor. Pero Pinocho sí comete muchísimos errores que la hacen fracasar tanto como película y como adaptación. Pero la crítica de esta película va mucho más allá de los malos efectos por la que la están criticando los tarados que no van más allá de lo visual al momento de analizar una obra audiovisual, y que de hecho tampoco saben una mierda sobre efectos por computadora, así que no tienen derecho a criticar esto. El peor error de Pinocho es el mismo error que está cometiendo la serie de She-Hulk, y es que no sabe a qué audiencia está dirigida. Y esto, aunque pareciera que es un fallo menor, no lo es. De hecho, es vital. Y el hecho de que un monstruo del marketing como lo es Disney no esté realizando un estudio de mercado durante la preproducción de sus proyectos audiovisuales, llámese serie o película, es gravísimo. A ver, sé que en mi audiencia no hay mucha gente que sepa cómo es que funciona el proceso de una producción cinematográfica, así que les daré una muy breve lección sobre los procesos de la producción para que podamos empezar a entender los problemas no solo de Pinocho, sino de toda la industria del entretenimiento en época post-pandemia, porque creo que esto podría ser un error de Disney al querer sacar todo lo que tuvo en stock durante 2020 y la primera mitad de 2021, ahora de putazo en 2022 y 2024. Y lo vimos con su calendario de Marvel Studios, que nos abarrotaron de proyectos de aquí al 2025, teniendo prácticamente un proyecto por mes de aquí a los próximos 2 años. Calma, Disney, ¿cuál es la prisa? De todos modos, vamos a ver tus proyectos. La primera etapa de la producción es la preproducción. Antes de siquiera empezar a planear el guión de una película, tienes que saber a qué audiencia estarás dirigiéndote, pues no puedes vender el mismo material a 2 personas diferentes. No es lo mismo hacer una comedia para niños, como El diario de un chico en apuros, por ejemplo, a hacer una comedia para adolescentes en los 90, como South Park, o una comedia para adultos jóvenes en edad laboral, como The Office, por ejemplo. Son 3 productos completamente diferentes que van dirigidos a 3 audiencias diferentes, y a ninguna le va a gustar la otra. A un adolescente de preparatoria o de primer semestre de universidad no le dará tanta risa The Office como South Park o Big Mouth, simplemente porque aún no ha vivido experiencias en un trabajo como las que se ven en The Office.
No conectará tanto con una relación como la de Michael y Dwight o la de Jim y Pam, pero sin duda conectará con la relación que existe entre Cartman, Stan, Kenny y Kyle, porque sí ha tenido experiencias de ese tipo. Y no puedes delimitar tu mercado de 9 a 99 años. Eso es para gente estúpida, y normalmente cuando le pones un ejercicio práctico a tus alumnos de universidad de este tipo, siempre elegirán una audiencia muy amplia y muy general para venderles su producto o su película. Todos pasamos por eso como estudiantes. Por ejemplo, que te digan, mi serie va dirigida tanto a niños como a adultos de entre 15 y 45 años, hombres y mujeres por igual. Mierda, niño, a que a tu papá y a ti no les gusta ver lo mismo en televisión. Entonces, ¿por qué crees que a una persona de 15 años le va a gustar la misma película que a un tipo de 45 o más? Ya ni hablamos del género, porque no. A los hombres y a las mujeres no nos gusta ver lo mismo en la televisión, y eso es un hecho. Y si no me crees, voltea a ver lo que ve tu mamá, tu hermana o tu tía en la televisión y qué es lo que ves tú. Siempre, hablando de marketing, entre menos general y ambiguo sea tu público objetivo, mejor. Siempre debemos ser lo más específicos posibles en cuanto a clase socioeconómica, edad, estilo de vida, gustos y demás características de nuestra audiencia. Conocerlas como la palma de nuestra mano. Ya hemos revisado a lo largo de 4 capítulos de She-Hulk cómo es que esta serie no sabe si va dirigida a niñas de entre 10 y 15 años, que ni de chiste se identificarán con las experiencias laborales y sexuales de una protagonista de más de 30, pero tampoco está dirigida a mujeres de entre 30 y 40 años, pues las referencias y chistes sexosos no están dichos con todas sus letras, sino más bien entre líneas, debido a la censura. Entonces, ¿a quién chingados está dirigida la serie? Porque claramente a los hombres no está dirigida, pues ridiculizan y hacen de lado a los personajes masculinos, lo cual es un movimiento muy estúpido por parte de Marvel, tomando en cuenta que la mayoría de fanáticos y consumidores de Marvel son hombres, y quieren que les recuerde lo que pasó cuando quisieron dirigir los proyectos de Star Wars a las mujeres. Pues Marvel va que vuela para allá. Que ojo, el que la protagonista sea mujer no quiere decir que no puede estar dirigida a una audiencia masculina, pero esa es otra historia para otro capítulo. El punto es que en este análisis de mercado se hacen encuestas, focus groups, estudios de audiencia, estudio de la competencia, números en redes sociales, cuáles son las películas más reproducidas en Disney Plus, qué tipo de historias están de moda, qué tipo de personajes están de moda y cuáles les gustan ver a las audiencias objetivas, que es diferente, etcétera, etcétera, etcétera. Y lamento decirles que a Disney y a las productoras grandes les dejó de interesar la calidad narrativa desde hace muchísimo tiempo, cuestión de décadas. Ya no buscan producir Bellas y Bestias, o Sirenitas, o Hércules, o Planetas del Tesoro. Ahora, con tanta demanda que hay en el cine, en las plataformas de streaming, en la televisión y hasta en medios independientes gracias al internet, lo único que buscan ser es lo más llamativamente posibles en el póster y en los anuncios. Y esto no es ningún crimen. Digo, a menos que seas un purista rarito del cine que quiere producir un cortometraje solo por amor al arte y no te importa si solo te ven 3 personas, vas a querer que tu película venda y la vean por cientos de miles en las salas de cine de todo el mundo. Por eso el término cine de arte siempre se me ha hecho una mamada, porque si nos ponemos técnicos, o ninguna película de las que vemos en el cine es arte, o todas lo son. Porque hasta su tan amada trilogía de Batman de Christopher Nolan es un producto que no se hizo con el deleite de los fans ni la belleza artística ni narrativa como principal objetivo. Se hizo para vender y para ganar millones en taquilla, como todas las películas de Nolan, de Coppola, de Scorsese, de Lucas, de Spielberg y de todos los grandes nombres del cine. Que no te engañen. Esos grandes nombres no buscan innovar en el cine o maravillarnos hasta las lágrimas, sino vender. Solamente eso. Así que cuando Scorsese dice que el cine de superhéroes no es cine si se compara con sus películas, le digo lo mismo que Stan le dijo a Wendy cuando se fue con Token en aquel episodio de South Park. Siéntate aquí. Y como me lo decía mi maestro de publicidad en la universidad, el trabajo del mercadólogo y del publicista es
simplemente hacer la brecha de incertidumbre lo más pequeña posible. ¿Qué significa esto? Bueno, nadie se imaginó que alguna vez una película de Star Wars pudiera ser un fracaso en taquilla. El medio del cine es impredecible, pues nunca se sabe si de un día para otro las audiencias del mundo se van a despertar odiando a los personajes blancos, masculinos y machotes como Rambo, Riggs o John McClane, y de repente querrán ver a heroínas afroamericanas y lesbianas protagonizando las películas de acción de ahora en adelante. Entonces, ¿qué haces para correr el menor riesgo posible y que las pelotudas audiencias no arruinen las ventas de tu película con su actitud volátil e impredecible? Pues, haces un estudio de mercado. Una lista de cosas que tu película debe tener para que sea más seguro que le gustará a la audiencia, basándote en análisis y lecturas de la gente. Vaya, que vas a interpretar lo que está de moda, y entonces eso que está de moda lo vas a meter en tu película, y listo, es muy probable que a la gente le guste, según las estadísticas. Con los elementos de esta lista, prácticamente estarías descifrando qué tipo de persona va a ir a ver tu película, buscando que sea una audiencia mayoritaria. No podemos comparar en número a una audiencia que le gustan las películas de perros volando aviones, por ejemplo, con el número de personas que les gustan las historias de superhéroes. Por eso se marcan modas en el cine y en los medios en general, porque siempre se les vende a las audiencias más grandes. Todos los demás proyectos, sean historias que no estén de moda, cine independiente, cine experimental o cine nacional en el caso de que sea México, terminan siendo el conocido cine de nicho. Y estas difícilmente hacen ganancias económicas o siquiera la gente se entera que existen. Por eso una película mexicana la van a ver cientos de personas y una película de Marvel la van a ver decenas de miles solo en una ciudad. La época en la que se creó el cine de culto y que una película pequeña, sin presupuesto y destinada a fracasar, como Star Wars o Rocky, se volvían mega éxitos globales por un golpe de suerte, quedó atrás. Ese mundo ya no existe. Ese fenómeno de la película del director desconocido que se vuelve un éxito global y un fenómeno cultural lleva sin ocurrir por lo menos 20 años. Ahora, o eres una película que va a lo grande o te vas a la mierda. Así de fácil. Entonces, volviendo a Pinocho, sabiendo a qué audiencia eras dirigido, escribes el guión, contratas a tu staff, actores, animadores, etc. Y entonces, ahora sí, entras a la fase de producción. Esta es la fase que menos tiempo debe tomar, pues es la más cara de todas, ya que les estás pagando a absolutamente todas las personas involucradas todos los días de rodaje, ya sea en el set, en la ocasión o en un estudio de animación. Y no estoy hablando únicamente del talento, sino de los jalacables, las personas que sirven la comida, los que limpian el baño, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso es tan caro producir una película. Una vez que se han grabado todas las escenas, se entra a la fase de postproducción, en la que se mezcla el sonido, se añaden las voces, se corrige el color, se añade la música, los efectos especiales por computadora, etcétera, etcétera, etcétera. Y listo, sale la película al cine, no sin antes haberle hecho un gran movimiento de marketing y de publicidad. Y esto es realmente la parte más importante del cine, pero solo los más grandes lo saben. No por nada Jurassic Park gastó más en la publicidad de la película que en el propio presupuesto de la cinta en su momento. Puedes tener una mierda de película, pero si sabes hacerle publicidad, entonces mucha gente la verá. Ahí tienen las películas de Crepúsculo o de Hunger Games. Coño, ahí tienen Spider-Man No Way Home. Y por otra parte puedes tener una obra maestra, pero si nadie sabe cuándo ni en dónde se va a estrenar, nadie la va a ver. Y si algo supo hacer Pinocho, fue eso. Pero ya entraremos en eso más adelante. El Rey León live action apelaba a la nostalgia, al igual que lo está haciendo La Sirenita. Esas son películas que salieron ambas en la década de los 90. Los niños que vieron esas películas en el cine rondaban los 30 o los 40 cuando El Rey León de Jon Favreau salió en el cine, y cuando salga La Sirenita tendrán la misma edad. Vaya,
puedes apelar a la nostalgia de ese grupo de mercado y dirigirte a ellos directamente. Y como están en edad de tener hijos, seguramente llevarán a sus hijos a que vean esas películas al cine, buscando recrear en ellos el sentimiento que ellos tuvieron al ver las originales en el cine en los 90. El problema es que no podemos tomar esa premisa con Pinocho, ya que la película animada de Walt Disney Studios se estrenó en 1940. Los niños que vieron esta película en el cine ya murieron de ancianos. Y eso si es que sobrevivieron a la Segunda Guerra Mundial, claro está. Entonces, al ser una obra tan vieja, no podemos dirigirnos a su audiencia original, por lo que ¿nos dirigimos a los niños actuales entonces? ¿O qué hacemos? Pareciera ser que eso fue lo que decidieron, tomando en cuenta que utilizan la palabra influencer a manera de chiste, a pesar de que el contexto histórico es otro y no tiene sentido, en la secuencia con Gideon y el honrado Juan. Pero, ¿por qué diablos un niño actual querría ver la película de Pinocho live action, teniendo en Disney Plus las películas de Marvel o cochinadas como Encanto o Frozen 2, que sí están dirigidas a ellos y además les gusta, porque ya conocen a esos personajes? ¿Se han fijado que todas las películas de Disney siguen la misma fórmula, sean de la época que sean? Pues, esto se debe a que se hizo un estudio de mercado. Las películas actuales, desde Frozen por lo menos, no tienen historia. Son una colección de secuencias que no tienen mucho sentido. Solo tienen chistes, uno que otro momento emotivo, una que otra secuencia de acción y ya. Ah, pero eso sí, tienen un chingo de canciones pegajosas que rápidamente se hacen tendencia mundial, porque ahí tienes a los chamacos tarareándola y cantándola todo el día en Spotify y hasta los papás terminan amando las canciones y en unos años las amarán por nostalgia. Es lo que Disney siempre ha hecho. Yo me la pasaba cantando las canciones del Rey León, de Mulan, de Hércules, de Tarzán cuando era niño, pero por lo menos esas películas tenían una historia, un buen guión. Ahora, tú no puedes comparar esas películas con Frozen, ni con la 1 ni con la 2, ni con Encanto, porque esas películas no tienen historia, solamente son canciones que usan la película como pretexto, pero realmente es un soundtrack sin historia, sin alma y sin espíritu. Musicalmente son brillantes, pero a nivel narrativo son terribles. Pues Pinocho sigue esta fórmula que se viene usando desde el 2013 más o menos en Disney. ¿Y qué creen? Que la Pinocho de 1940 no es perfecta. De hecho, les apuesto lo que quieran que si se la pones a una audiencia de niños actuales, se van a quedar dormidos. Y es que coño, en los primeros 15 minutos de película no pasa absolutamente nada, más que canciones y escenas de baile. Música que es bastante aburrida para los estándares de hoy. Ahora todo tiene que ser llamativo, movido, con ritmos latinos. Dicen que un buen musical es aquel que, escuchando sus canciones y sin ver la obra, o la película en este caso, entiendes la historia. Las películas del renacimiento de Disney como La Sirenita, Hércules, Tarzán, Mulan, La Bella y la Bestia, son excelentes musicales. Pero intenta comprender la película de Pinocho, la original, sin ver la cinta, solo oyendo sus canciones. A que no entiendes ni una mierda de la historia. Y lo mismo pasa con Bambi, con Los Aristogatos, con muchísimas películas de esa época. Es ahí donde debía entrar la adaptación de la versión del 2022. La película original de Pinocho son solo 3 secuencias pegadas entre ellas con varias canciones hermosas, pero sin sentido en medio, pues esta era la fórmula de Disney en aquel entonces. Incluso el libro de la selva original sigue esta fórmula, y eso que esa es una película de 1967, 27 años después de que se estrenara Pinocho. Y venga, aquí voy a usar una carta que a muchos no les va a gustar. La Bella y la Bestia de 2017. Sé que muchos la criticaron que por los efectos y que por otras pendejadas que ni siquiera deberían entrar a debate al momento de analizar una película. Pero La Bella y la Bestia era fiel a la historia original, aunque ahondaba en ciertos detalles que la animada no hacía, ya fuera por falta de tiempo o para no herir susceptibilidades de los niños. Por ejemplo, en la versión live action se nos explica por qué Gastón es tan respetado en el pueblo.
No solo es porque es guapo y mamado como se ve en la animada, sino porque es un héroe de guerra. Vemos también qué le pasó a la mamá de Bella. ¿Por qué un inventor como su padre vive en un pueblucho mugriento en donde se burlan de él y es incomprendido en lugar de vivir en París con gente que está a su nivel intelectualmente? Vemos cómo era la relación de la bestia con sus padres antes de ser una bestia. ¿Por qué era un chiquillo arrogante? ¿Por qué sus sirvientes le tienen un cariño inmenso a pesar de que él es un patán y que se quedan con él a pesar de que esto signifique la muerte para ellos? Etcétera, etcétera, etcétera. Todas estas subtramas que nos presentaron en la versión live action no las vemos en la versión animada y sí aportan algo a la historia que amamos y conocemos de toda la vida. Vaya, que la película original dura la mitad de lo que dura el remake de 2017 y ese tiempo no lo rellenaron con estupideces sin sentido, sino que en efecto se buscó enriquecer la historia y a los personajes que ya conocíamos. En cambio, en Pinocho tenemos una calca, pero sin el alma de la original. Por ejemplo, en la versión original de Pinocho, brincamos desde que Pinocho se va con Gideon y el honrado Juan al teatro de Stromboli. Tal cual, fundimos a negros y ya estamos en la función donde canta I've Got No Strings on Me. Una manera de enriquecer la historia que teníamos en esta versión era que nos contaran qué pasó en el medio de todo eso, quizá dándonos más del honrado Juan y de Stromboli, en lugar de esos estúpidos villanos de caricatura que terminaron poniendo en la versión live action. Que por cierto, Stromboli parece la mujer barbuda del Gran Showman. Lejos de dar miedo, da risa y hasta lástima. Mientras que la versión animada da un miedo que te cagas. A mí en lo personal, de niño me traumatizó tanto este personaje, que cuando alguien hablaba de robachicos o gente que niños para fines oscuros, yo me imaginaba un Stromboli. Pero no, literalmente tenemos un copy-paste de la secuencia de la película animada, pero muy mal hecha, porque lo que te digo siempre, no todos los medios funcionan igual. No funciona lo mismo que vimos en una caricatura a algo que vamos a ver en live action. Que por cierto, mi personaje favorito de la película original de Pinocho es el honrado Juan. Sí, siempre me he identificado con los villanos, así que déjenme en paz. Esta actitud picaresca, astuta y vivaz, y cómo engaña a Pinocho con la mejor canción de la película, es brillante. Por eso es representado como un zorro. En cambio, la versión animada es un bufón sin chiste y no sabes quién es más estúpido, si Gideon o él. Mientras que en la animada es muy clara la dinámica entre ambos, y el honrado Juan hasta llega a ser atemorizante por momentos. Aquí literalmente se noquean ellos solos. Y entonces brincamos al que es mi mayor problema con esta película. Pinocho es un papanatas, un blandengue y un ñoño que es víctima de las circunstancias, cosa que no ocurría en la película original. En la versión animada, Pinocho ni siquiera llega a la escuela, se va con los dos estafadores y no porque sea malo, sino porque se dejó embaucar por ellos porque es un niño inocente. Incluso Pepe Grillo le dice, cuando tiene oportunidad, que se despida de Juan y de Gideon y que les dé las gracias, pero que tiene que ir a la escuela. Pinocho le dice que lo hará y corte a, Pinocho se va con ellos y Pepe Grillo tiene que irse corriendo detrás de él para detenerlo antes de que lleguen con Stromboli. En esta versión sí llega a la escuela, pero el maestro lo corre y entonces se nos cambia el mensaje completo de la historia. Ya no se trata de concientizar a los niños sobre los peligros que hay allá afuera como los mentirosos, los tratantes de personas, las adicciones y los engaños. Ahora, como es una película de 2022 dirigida a la generación de cristal, trata sobre cómo las minorías son rechazadas por las personas prejuiciosas y se les cierran oportunidades solo porque son diferentes y ay cómo sufren estos cabrones. Neta, otra pinche película con este mensaje de quiérete como eres. ¿No tienes otra pinche carta que poner sobre la mesa, Disney? No mames, qué pinche hueva contigo, cabrón. Porque ok, no habría problema con cambiar el tema de la película, es decir, el mensaje, si cambiaras la trama de la misma. Porque no hay trama más literal que la de Pinocho. Cada prueba que el niño debe pasar es una lección que debe aprender para ser un niño de verdad en la versión animada.
Pero si en esta versión la lección no es esa, entonces, ¿pa' qué chingados metes a Stromboli a la isla de los juegos y a Monstruo? Porque sí, a Stromboli, en vez de tratarlo como lo que es, un robachicos que bien puede ser utilizado como una analogía de un perro o de un explotador sexual, en la versión de 2022 lo tratan como un güey que trata mal y se aprovecha de los que son diferentes. En palabras de la morrita esta que tiene polio o algo así, nunca se explica. No mamen, los niños no son de cristal. Lo único que están haciendo al esconderles temas difíciles y oscuros de la vida real es hacerles daño. Y de verdad espero que ninguno de los niños que vean esta película tengan que enfrentarse a una situación así en la vida real, porque no habrá chavita con pata de palo que los salve, porque el mundo no es un cuento de hadas, y eso es algo que se deja en claro en la película original de Pinocho y en esta no. Porque yo les pregunto, en la vida real, ¿qué es más peligroso? ¿Una persona que te discrimine por ser diferente o un tratante? Ambos existen y ambos son peligros reales para los niños allá afuera, y siempre lo serán. Pero, ¿cuál es peor? La isla de los juegos, en la versión animada, se ve muy divertida al principio. De niño yo siempre decía que quería ir ahí. Pero conforme se van poniendo difíciles las cosas y Pinocho y Pepe Grillo se dan cuenta de que no es lo que parece, el sitio se va tornando más oscuro y lúgubre a la vista, sacada de las pesadillas de cualquier niño. En cambio aquí, de nuevo, al igual que con Stromboli, se ridiculiza la amenaza. La isla, al igual que el cochero, jamás se ven amenazantes, a diferencia de la versión animada, sino que en todo momento la isla de los juegos parece la Main Street de Disneyland durante el desfile de la noche. ¿Qué niño en su sano juicio quisiera irse de ahí? Que sí, que es Disney, pero debemos ver ese deterioro del lugar que revele la trampa que en realidad es, y en la versión de 2022 jamás vemos eso. A partir de este punto es que la película se va completamente al diablo. La secuencia en el muelle con la chavita esta no tiene ningún sentido y no sirve a la trama de ninguna manera. Si la quitaras no pasa nada. Luego la gaviota esta arrastra a Pinocho por el mar, pero si no pudo cargarlo, ¿cómo chingados es que lo está arrastrando como si fuera esquí acuático? No mamen. Está bien que es una película para niños, pero tampoco pueden pasarse las reglas de coherencia interna por los huevos. Luego tenemos a Monstruo, que aquí literalmente es una especie de monstruo marino y no una ballena ordinaria como el original. Que por cierto, muchos critican a Tom Hanks por estar sobreactuado en esta película. Si creen que saben más de actuación que un actor que es nominado al Oscar cada 2 años, están pendejos. El problema no es del señor Hanks, es la película, tanto el guión como la dirección. Como no saben a quién están dirigidos, se ve que quieren hacer la película como si fuera una obra de teatro, y por eso Tom Hanks hace uso durante toda la película de un estilo de actuación que se conoce como farsa, la cual, lejos de buscar ser realista, busca todo lo contrario, y busca exagerar rasgos, tonos y personalidades. Este estilo de actuación se usa en parodias, en comedias satíricas y demás géneros similares. Aquí Tom Hanks es prácticamente el único actor y el único personaje que no es creado por CGI, y en un afán de no lucir tan ridículo, lo dirigieron para que estuviera en farsa todo el tiempo, y de hecho todos los personajes están igual. El problema es que como los efectos especiales no son buenos, en vez de tener algo como lo que tenemos en Chip 'n Dale o en la película de Roger Rabbit, en donde vemos actores de carne y hueso interactuar con dibujos animados, tenemos un muy mal resultado. Y justamente como la película no sabe si ser seria, cómica, profunda, realista o fantasiosa, pues no funciona. ¿Es realista por ser live action? No, ya que vemos a un zorro y a un gato antropomorfo, cuya presencia nos hace preguntarnos, ¿por qué Fígaro es un gato normal y Gideon no? Sí, esto es así en la animada, pero a eso voy. La original es una película animada y por ende se puede permitir licencias que una versión live action no puede. Esta es live action y por ende al tener actores y ambientes realistas,
hace que tener a Gideon y al honrado Juan como animales antropomorfos se sienta como ver a los animales antropomorfos en Dragon Ball. Es raro y no tiene sentido. O es un mundo de animales antropomorfos o es un mundo de humanos, pero no puede ser ambos, y menos sin una justificación, por lo menos en una versión live action. Finalmente llegamos al clímax de la historia con Pinocho fungiendo como un motor, que por cierto es una pendejada absoluta, y Geppetto no muere, pero tampoco Pinocho. Ok, en la original es un hueco argumental que Pinocho muere ahogado al salvar a Geppetto, cuando minutos antes vimos que puede caminar bajo el agua e incluso hablar porque no tiene pulmones porque es un muñeco de madera. El problema aquí es que Geppetto le dice que no le importa si es un niño de verdad o un niño de madera, que él lo quiere por lo que es, a diferencia del maestro y todos los insensibles sin responsabilidad afectiva que se burlaron de él. Me siento tan estúpido cuando uso términos millennials como ese. Y ya, con el cuadro final se deja la pregunta abierta si Pinocho y Geppetto murieron y están yendo al cielo o algo así, o si en verdad están yendo a casa a través de un pasaje secreto de la cueva. Pero ¿qué pasó con la lección de ser valiente, honesto y hacer lo correcto? Porque Pinocho no tiene ningún arco de personaje. Estuvo peleando por algo durante toda la película que al final no importa. Es un falso conflicto. ¿Para qué se esfuerza y pasa las pruebas de Stromboli, de Monstruo y de la Isla de los Juegos para ser un niño bueno y por ende convertirse en un niño de verdad, si al final Geppetto le dice que no importa, que lo quiere como sea? En la versión de 1940, él se está divirtiendo en la Isla de los Juegos y está tomando cerveza y fumando, y lo disfruta. Pinocho aprendió a no mentir en el primer acto, y le promete al hada que no volverá a mentir, pero no aprendió a alejarse de los vicios. Eso lo aprende en la isla. Son dos lecciones completamente diferentes que al final lo convierten en un niño de verdad. Aquí eso no pasa. En cambio aquí, él va a la escuela pero lo echan. Va a la Isla de los Juegos, pero él no quiere estar ahí. Nunca fuma y nunca toma. Es un personaje aburrido, sin desarrollo, que es perfecto desde el inicio y ya sabe lo que tiene que saber desde el inicio de la película. Es un Garistú, alguien que no aprende nada, porque el mundo, o más bien el guión, se amoldan a él y no viceversa. Es el mismo pinche error que está cometiendo She-Hulk. Pero Rix, ¿qué pasa con el hada azul? El hada es un escupitajo que Disney echó hacia arriba, o eso nos quisieron hacer creer. La verdad es que el hada azul, el hada afroamericana en esta versión, no fue más que simple y burdo marketing por parte de Disney, que sabe que los nostalfag y los retrógradas se van a quejar en redes sociales al ver esta imagen. Y al hacerlo, estos tarados que se quejan de que el hada sea negra y calva, que por cierto, a ver, quéjense de eso con Will Smith y a ver cómo les va, piensan que Disney les hará caso y lo van a cambiar, pero en realidad le están haciendo publicidad a la película y es lo que Disney quiere. Publicidad que a ellos no les está costando ni un centavo. Cada publicación que comparten llena de odio, cada hashtag, cada video que suben a YouTube quejándose al respecto, son millones de dólares que le están ahorrando a Disney en publicidad. Entonces, cuando estos güeyes hacen viral un tema político, como lo del hada o lo de la sirenita negra, creen que están dañando a Disney, pero todo lo contrario. Le están haciendo un gran favor al dar a conocer su película a cambio de nada. Ven como Disney es el Master of Puppets y nosotros no somos más que monos cilindreros que caemos en su juego más fácil que un niño cuya mamá es gorda. Porque mientras que el hada azul sale en 2 escenas en la película original, aquí solo sale en una. Pues quien rescata a Pinocho de Stromboli no es el hada como en la versión animada, sino la chavita coja. Hacerla afroamericana de manera silenciosa no traería ningún problema. Pero ¿por qué no hacerla afroamericana apegándose a la imagen de la versión animada? ¿Por qué darle un look más controversial y alejado de los estándares de belleza? Pues, para que la gente se enoje más fácil. Así de simple. Igual que cuando sacaron al hada madrina gay de Cenicienta los de Amazon Prime.
¿Qué pasó cuando anunciaron que todo el cast del Rey León serían afroamericanos, salvo Zazu, Timón y Pumba? Nada. Pero ¿qué pasa si los fans puristas de Disney y racistas, debemos decirlo, ven esto o esto en una imagen supuestamente filtrada? Filtrada a mis huevos, Disney la liberó. Pues arde Troya en Twitter y en Facebook porque la gente tacha a Disney de progre. El tema se hace tendencia y todo el mundo se entera de que habrá un live action de Pinocho. ¿Y cuánto les costó a Disney este movimiento de marketing? Ni un centavo, porque la gente hizo absolutamente todo gratis. Lo mismo que cuando salieron las supuestas fotos filtradas de Andrew Garfield, Tobey Maguire y Tom Holland en el set de No Way Home. Ahí estaban todos los youtubers pendejos y los fans aún más pendejos, armando teorías y analizando las fotografías con programas especializados, haciendo hambre para que en diciembre... Spider-Verse confirmado, carnal. Solo somos monos cilindreros con billeteras, y no es culpa de Disney, es nuestra, por no exigir más calidad y por caer en sus juegos baratos. Mi veredicto es que Pinocho es una mala película a secas. No es el peor live action como están diciendo, pero no es una buena película. Y eso sí es culpa de los fans. Como Disney sabe que si hacen cambios como en La Bella y la Bestia, o si dejan todo tal cual la versión original, literalmente palabra por palabra y cuadro por cuadro como en El Rey León, los fans de una u otra manera se van a enojar, no importa qué es lo que hagan. Así que ya no les importa. Entregan cualquier porquería porque saben que la gente la va a ver. Ya sea porque seas un papá que no le importa qué le pones a tu hijo con tal de que se vea bonito, o que seas un morboso que quieres ver cómo la cagó Disney, o porque simplemente seas fan de La Compañía del Ratón. Todos vimos Pinocho de 2022, ya sea por la polémica del hada, por nostalgia, o para ver si realmente era tan mala como las reseñas en internet estaban diciendo. Pero los que realmente salen perdiendo en esto son los niños, cuyo primer acercamiento con Pinocho fue esta versión y no la de 1940, porque todas las lecciones de esa historia están diluidas, censuradas y eliminadas de la ecuación en esta nueva versión para la generación de cristal. La música de la original está en esta versión, los colores de la original están, así como todos los personajes, pero las lecciones sobre los peligros que están allá afuera para los niños, esos no están. Mientras que yo aprendí a temerle a los robachicos por Stromboli a los 3 o 4 años que vi esta película, los niños que vean la versión live action aprenderán que los villanos son tontos y bobalicones, pero en la vida real, la gente mala no es así de tonta. Y cuando esos niños crezcan y salgan al mundo real en unos cuantos años, fuera de su burbuja creada por los padres, se llevarán una sorpresa muy desagradable al ver cómo son las personas malas en la vida real. Como dicen, los tiempos sencillos crean hombres débiles. Y amigos y amigas, los padres de hoy, apoyados por las compañías que temen ser funadas o canceladas, están creando a los hombres y mujeres más débiles que el mundo jamás haya visto. Porque somos nosotros mismos los que estamos creando a la generación de cristal. Y pues bueno, queridos amigos, la gran mayoría de las cosas que dije aquí no son opiniones, son cosas, son datos contundentes. Así que si eres un fanboy de Disney, pues trata de comentar de la manera más objetiva. Aquí yo no estoy atacando a la compañía desde mis sentimientos, sino desde la base, desde el núcleo, con datos duros como te los estoy dando, con análisis de mercado y de audiencia y demás. No es simplemente mi opinión, aunque también hay otras cosas que dije en el video que sí son mi opinión. Así que déjame las tuyas aquí abajo en los comentarios de este video porque me interesa mucho saberlas. Así que dime, ¿tú ya viste esta película de Pinocho live action? ¿Te gustó o no te gustó? ¿Se la pusiste a algún hermano, sobrino, a tu hijo y le gustó o no le gustó? Porque eso es verdaderamente lo interesante, si a las nuevas generaciones les está gustando o no. Porque hoy mencioné Star Wars y quiero hacer un episodio sobre Star Wars, dividiéndome en trilogías. Y un movimiento de Disney que no fue muy inteligente fue querer dirigir las nuevas películas de Star Wars, en específico la trilogía que fracasó, episodios 7, 8 y 9, a un público femenino joven. Pero yo, que tengo contacto con dos niñas
pues ya no están tan pequeñas, pero en su momento cuando salieron esos episodios todavía eran niñas medianamente pequeñas de menos de 13 años. Sus papás, los dos papás de las dos niñas, son grandes fans de Star Wars. Y ellos fueron a ver los episodios 7, 8 y 9 y no les gustaron. Y sus hijas, que son supuestamente la audiencia a la que episodio 7, 8 y 9 estaba dirigida, no les generó el más mínimo interés de verlas, a pesar de ser hijas de fanáticos de Star Wars. Así que como vemos, Disney está fracasando muy feo en ver a quién está dirigiendo su audiencia. En un afán de dirigirse a un público mayor, que es el público femenino joven, están fracasando miserablemente en tener éxito en sus proyectos, o en la mayoría de sus proyectos. Antes de irme, solamente quiero recordarles que en el mes de octubre, que ya está a punto de iniciar, va a ser especial de terror aquí en Rix y los Amos del Multiverso. Voy a estar hablando de puras películas, franquicias y series de terror. Voy a intentar hablar de alguno que otro libro, pero la verdad quisiera tenerlos frescos. Quiero hablar del libro de Salem Slot, que es mi segundo libro favorito de Stephen King, después de It, porque su versión cinematográfica ya casi se estrena. De hecho, se iba a estrenar en septiembre de este año, pero retrasaron el estreno hasta abril o mayo del próximo año, no recuerdo. Así que si son fanáticos de las películas y series y libros de terror, no se pierdan ninguno de los videos que voy a estar subiendo aquí durante el mes de octubre y probablemente en la primera semana de noviembre, porque aquí en México hasta ahí termina la época de terror. Y ahora sí, yo me despido. No olviden darle like a este video si les gustó. Seguirme en todas mis redes sociales, que son TikTok, Instagram, Facebook. Me encuentran en TikTok como @RixAmosDelMultiverso, en Instagram como Rix y los Amos del Multiverso, y en Facebook también como Rix y los Amos del Multiverso. Si te gusta el terror, hablando de terror, y quieres leer un buen libro de terror, puedes comprar mi libro La Orden de Camazotz. Está disponible en Amazon con entregas a todo el mundo. El link para que adquieras tu ejemplar está en la descripción de este video. Y también ve a seguirme a mi canal principal, El Grimorio de Rix. Haz todo esto porque eso es lo que los héroes hacen. Yo me despido, que la fuerza los acompañe y nos vemos la próxima semana.